noches, bienvenidas y bienvenidos sean ustedes a primera edición del reporte Crame que vamos a realizar a través de YouTube ya con esta dinámica y de manera formal. Y nos toca estrenarlo precisamente con un tema que es trascendental y que seguramente estará dentro de los libros de historia para bien o para mal de nuestro país. Y es la captura de Nemesio Oseguera, mejor conocido por todos como el Mencho, el Uno, el M Grande o el Señor de los Gallos. Vamos a analizar cómo es que se da toda esta serie de eventos que llegan o terminan en la captura de uno de los narcos más influyentes y más fuertes de la historia contemporánea de México. Pero para ello, bueno, vamos a darle la bienvenida a su canal de YouTube, a el doctor Galeb Crame, quien pues estará conduciendo todo este análisis. Tenemos invitados de primer nivel, invitados de lujo, que pues el doctor les va a introducir. Doctor, muy buenas noches, adelante. Buenas noches a todos y todas. ¿Y qué evento y qué invitados de honor tenemos de primer nivel? Auden, muchas gracias por venir. Querido Daniel, Auden es un reportero independiente ya de muchos años, de mucho prestigio, ha colaborado para Fox News, para Max News, siempre tiene un análisis muy puntual, muy agudo. Y enhorabuena, querido Auden, que hayas aceptado estar en esta primera, digamos que primer episodio formal, aunque ya hubo previos, es el formal. Querido Daniel, muchas gracias por estar aquí. Daniel, de Derecha Diario, también siempre con un termómetro muy exacto de las cuestiones sociales y políticas que ocurren en el país, con videos que realmente llegan muy profundo a las audiencias. Gracias, querido Daniel. Gracias, querido Auden, por estar aquí. Buenas noches. Muy buenas Al noches. contrario. Es un placer estar con ustedes y participar en este del primer episodio del reporte Crame. Y yo pues muy agradecido de estar con tres perfiles tan importantes, tan relevantes, la trayectoria de Auden, la tuya, doctor, y bueno, también la de Tashio. Muchas gracias. Aquí espero poder aportar. Pues gracias a todos. Tashiro, ¿por qué no nos das por qué no hacemos una relatoría de hechos, como se debe de hacer, antes de pasar en forma al análisis? ¿Te parece bien? Perfecto, doctor, pues con muchísimo gusto vamos a darles esta relato crónico de los hechos. Vamos a irnos en orden cronológico de las últimas horas, porque es muchísima la información que se ha estado virtiendo durante estas últimas 12 horas aquí en la nación. Pues bueno, inicia un operativo en contra de un objetivo prioritario, así lo señalaban en Jalisco, en Talpa. Posteriormente, alrededor de las 3 de la mañana, hora del centro de la República Mexicana, comienza este intercambio de tiros, esta refriega para proteger al objetivo prioritario. Todo esto se extiende hasta a las 5 de la mañana aproximadamente, horario del centro de México, cuando elementos de la Marina Armada de México, en conjunto con elementos de inteligencia de Estados Unidos y elementos también del Ejército Nacional, logran hasta ese momento la captura del líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, con múltiples heridas que pues deberían de ser tratadas a la brevedad. Lo suben a un helicóptero para transportarlo hacia la Ciudad de México. Esa es la versión que se ha manejado, pero Nemesio Ceguera muere en el trayecto desde Jalisco hasta hacia la Ciudad de México, y pues esta es la versión que nos han contado al momento. Después de estos hechos comenzaron las emboscadas, comenzaron los ataques, las barricadas, los bloqueos de carreteras en Jalisco y en Michoacán, que son los dos bastiones principales de este cartel. Posteriormente se replicó en Baja California, algunas cuestiones en Veracruz y otras en donde también tiene representatividad este cartel. Sin embargo, donde se
donde se recrudizó más estas acciones fueron en las regiones de Michoacán y de Jalisco, siendo Puerto Vallarta uno de los epicentros o zona cero de estos ataques, en donde se incendiaron algunos navíos que se encontraban atracados, se incendiaron negocios, automóviles, hubo enfrentamientos armados en las calles de esta ciudad. Y pues bueno, también en Jalisco se realizó la emboscada que todos hemos visto en redes sociales, en donde masacran a elementos de la Guardia Nacional, e incluso tuvieron pues la osadía de transmitir en vivo desde la perspectiva de los sicarios cuando realizan este ataque en contra de las fuerzas nacionales. Posteriormente a todo esto se da un comunicado oficial por parte de las autoridades, pero antes no quiero dejar de mencionar que el primer comunicador que formalmente señala que el capo ha sido capturado fue Luis Chaparro, nuestro amigo y camarada, compatriota Luis Chaparro, fue quien señala a través de su cuenta de X que Nemesio Ceguera, de acuerdo a fuentes extraoficiales con las que él cuenta, pues bueno, había sido capturado y posteriormente abatido o muerto. Más tarde, una hora y media más tarde, el ejército saca una versión en la cual señalan que gracias a la cooperación con Estados Unidos, pues se da la captura y posterior muerte de Nemesio Ceguera, señalando que pues todo este operativo fue dirigido por elementos de Estados Unidos en conjunto y operación con personal de la Marina Armada de México. Es así como pues se crea este preámbulo para lo que hemos estado viviendo en el país hasta el momento. Ataques armados, bloqueos carreteros, incendio de vehículos y balaceras o intercambios de tiros entre civiles armados y elementos del orden. Hasta aquí la crónica de los hechos, doctor, la crónica de la caída de Nemesio Ceguera, el M Grande, el Señor de los Gallos, o mejor conocido como el Mencho. Muchas gracias, querido Tashiro. Te agradezco mucho esta crónica tan puntual para ahora sí tender la alfombra y ver cuál fue la lectura que se empezó a dar desde Estados Unidos, mi querido Auden, porque digo, en Estados Unidos hubo un eco que tardó un poquito, ¿no? Hasta que empezó el Washington Post y Fox News a replicar la nota, pero con mucha cautela, ¿no? ¿Qué nos puedes decir Sí, así es. De hecho, pues como ven, sabes, yo duré años ahí la frontera en Coahuila cubriendo la crisis migratoria y es así como me di de muchas fuentes periodísticas en Estados Unidos y ahorita pues políticos y agentes que están en la administración de Trump. Y pues igual como todos en X viendo la noticia y yo también pues tratando de confirmar lo que pudiera y me fui a fuentes oficiales en Estados Unidos y nadie estaba cubriendo nada. Entonces me enfoqué más en las cuentas mexicanas y conocer un poco más de lo que se estaba desarrollando. Y por fin salió New York Times, Wall Street Journal que confirmaron ya después de que el gobierno de México dio su notificación oficial, de ahí ya las fuentes americanas ya empezaron a confirmarlo igualmente. Y también algunas críticas porque la prensa americana no lo estaba cubriendo a fondo. Pero ya después que se fue desarrollando la noticia, pues ya más fuentes acá en Estados Unidos lo fueron cubriendo. De hecho, algunos de ellos que están dentro de la administración de Trump igual me mandaron mensajes preguntándome que si estaba en México cubriendo la noticia y también preocupándose por mi seguridad y de mi familia. Le digo, no, pues yo estoy bien, estoy acá en Estados Unidos, digo, pero también ellos alarmados y viendo las noticias cómo se están desarrollando, igual como uno en su papel de ciudadanos también viendo la noticia, cómo se iba desarrollando y más que nada en X, ¿verdad? Que también pues donde estábamos todos y a pesar de que se dieron ahí algunas imágenes criadas por la IA, pues ya poco a poco ya se fue
deshaciendo lo que era falso y confirmando lo que ya todos sabemos de que ya es un hecho real. Es increíble cómo se fue desenvolviendo la noticia un poco desfasada, bueno, realmente en México, ¿no? Porque no salió las fuentes oficiales, eh, pero todo esto además, yo creo que era una, pareciera un preámbulo de algo que estaba sucediendo, ¿no? Tú, Daniel, que estuviste muy de cerca con las noticias, dándolas todo el tiempo en X, ¿qué preámbulo notaste o qué hubo que tú creías o pudiste haber notado que había ya una confrontación en esta parte de Jalisco? Pues se habla mucho que era un operativo que era para el Mencho. De hecho, en X, Tashiro, hubo también ciertos tweets, ¿no? De algunas páginas ya muy locales, como la del blog del narco y otras que ya estaban mencionando que había algo en esa zona por Jalisco, por Colima, pero realmente nunca hubo algo que especificara exactamente dónde iba a estar. ¿Cómo lo viste tú? Porque estás muy cerca de donde se dieron los hechos. Mira, yo lo que creo es que hay que remontarnos a pues esta narrativa que se ha instaurado de la relación del gobierno de Estados Unidos con México. Ya habían existido varios episodios que nos daban a entender que efectivamente el presidente Trump iba muy encaminado a acciones concretas. Pareciera que la primera respuesta que vimos en meses anteriores hasta llegar ahora, pues había sido la captura de algunos líderes no tan destacados o no tan protagonistas en la red del tráfico de fentanilo, que es el génesis de todo lo que está ocurriendo hoy. Y en los pasos subsecuentes vimos cómo Donald Trump en más de 3 ocasiones se lo dijo a Fox News, se lo dijo a CBS y a otros medios en varias ocasiones. Recuerdo uno en concreto en el avión presidencial cuando fue el tema de Venezuela, que la presidenta Sheinbaum había estado colaborando con él y que de hecho la tomaba más como una aliada que como factor de encono, porque muchas veces la prensa o nosotros mismos, los ciudadanos, queremos ver, digamos, un trato similar al que se le dio a Venezuela en el caso de México. Y me parece que aquí no, aquí sí pareciera que se han articulado puentes de entendimiento forzados, desde luego forzados, entre la presidenta y Donald Trump. Entonces, están contra las cuerdas y me parece que esa misma situación de estar contra las cuerdas iba a desencadenar tarde o temprano en esta captura, pero no solo en esta. Yo creo que este es el inicio de una red de capturas que vendrán en el futuro que incluyen a la lista los narcopolíticos, porque hay que entender que que el hecho que tengamos a este gran capo de la droga implica también que hay una red de corrupción alrededor de él y cómo va a desencadenarse el resultado ahora que, según algunos analistas enfocados en temas de seguridad pública, el cártel de Sinaloa va a tratar de cooptar las zonas que lideraba el Mencho y su cártel, y a partir de ahí pues ocurren dos cosas importantes. Lo que vemos hoy, un estado rebasado en las calles, donde para los ciudadanos es completamente atípico no poder salir a las calles por una ola de violencia definitivamente histórica, como lo decía Tashiro al principio. Esto es algo histórico, o sea, estamos viendo prácticamente un toque de queda de facto, aunque no esté declarado en muchos estados de la República. Antes de entrar a esta entrevista, pues veíamos que en Querétaro incluso, que es una zona que ya está, que es más central que occidental, a diferencia de Guadalajara, pues ya se habían suspendido eventos masivos como el partido que está desempeñando ahorita, pero una balacera entre narcotraficantes. Entonces, pienso que esto tiene que derivar sí o sí en una lógica secuencial de muchos capos, muchos narcopolíticos entregados a Donald Trump por una operación forzada. Esa es mi primera impresión. No, excelente. Fíjate que tú lo tomaste de macro a micro, yo quería ir de micro a macro, pero qué bueno que haces esa puntualización, mi querido Dani, porque
La realidad es que ya era un- una captura, un ataque claro, cantado ya desde hace mucho tiempo contra los cárteles, no únicamente contra el Mecho como tal, sino pues contra los cárteles como desde que el presidente Trump muy claramente ya designa a los cárteles como FTOs, como organizaciones terroristas extranjeras. A partir de ahí, tenemos que entender que empieza ya esta historia que hoy termina con el abatimiento del Mencho y que cierra un capítulo y que va a abrir otros más, como bien lo dices. Querido Tashiro, tú que estás en el norte del país, ¿cómo se ve desde ahí? Porque obviamente es una dinámica delincuencial muy distinta, la del norte del país, a donde se dieron los eventos el día de hoy. ¿Cómo lo ves tú? Fíjate que aquí en Baja California, que es uno de los bastiones o una de las partes donde más influencia tiene el cartel Jalisco Nueva Generación, controla toda la ciudad de Tecate, gran parte de lo que viene siendo la ciudad de Ensenada y San Quintín, uno de los municipios más grandes de Baja California, bueno, el municipio más grande de Baja California después de Ensenada, pues se está viviendo una tensa calma. Como le decía Daniel, estamos teniendo ahorita un toque de queda tácito. La gente no está saliendo, por lo menos Tecate es una ciudad que en los días domingos tiene muchísima dinámica, hay mucha gente en la calle, familias saliendo. Sin embargo, esta tarde de domingo, las calles estaban semidesiertas. Los únicos que podíamos ver transitando son turistas, personas que vienen de Mexicali y transitaban hacia Ensenada o hacia Tijuana, pero era básicamente entrar y salir de la ciudad. Y hay una calma que se rompe con un cuchillo de madera, porque en este lugar, en donde opera precisamente de manera predominante el cartel Jalisco Nueva Generación, pues, se está a la espera de respuestas más violentas, precisamente. La dinámica aquí en Baja California era dictada o es dictada por este cartel y ahora pues a la falta de la cabeza seguramente o se va a dividir o habrá una reestructuración y mientras se realiza esa reestructuración van a tener que pelear con, con otros factores como lo son el mismo gobierno, con factores como lo son otros integrantes del crimen organizado, la facción de la Malliza, que está muy cerca, el cartel Arellano Félix, que está en Tijuana, o el cartel de Tijuana, que ha buscado apoderarse de la plaza de Tecate desde hace mucho tiempo. Esos son los retos a los que se enfrentan y por ello se diagnostica que viene mucha violencia a Baja California, porque pues ahora que el león está herido van a tratar de arrebatarle la presa, que son pues todas estas plazas que si bien ellos están en alianza con los Chapitos, pues no ha habido ninguna respuesta por parte del cartel de Sinaloa en esta facción. No se han pronunciado, no han dicho nada, ni han tomado ninguna acción en concreto, por lo cual posiblemente pues se haya roto esta alianza con la muerte del Mencho. Fíjate que es interesante cómo estamos viendo las dinámicas locales y una dinámica tal vez nacional es lo que tú bien dices, pareciera Auden que ya habíamos tenido un hegemón invencible, ¿no? Después de esta facción de escisión del cártel de Sinaloa entre la Malliza y la Chapiza y parecía que era el Mencho quien iba a aglomerar realmente las fuerzas más importantes del país y que iba a heredar parte de ese poder, de esa escisión de Sinaloa. Entonces viene su abatimiento y otra vez reconfigura la lógica completamente desde cero. eh, y sí, efectivamente, puede haber dos caminos, ¿no? Yo no veo uno tercero, uno es una atomización, es decir, que se va a crear diferente, una decisión dentro del cartel de Jalisco, o incluso por ahí también se hablaba de esta hipótesis de que iba a tomar control eh, Iván Archibaldo
o la parte o el sobrino del Mencho, o algún otro integrante dentro del cártel de Jalisco pues con alguna autoridad ya establecida. ¿Cómo lo ves tú, Auden, tú que llevas muchos años cubriendo también el narcotráfico y los cárteles? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees que sea el escenario más probable? Bueno, mira, platicando con varios analistas de acá en Estados Unidos, obviamente, pues siempre querían que el Mencho y el cartel Jalisco Nueva Generación no eran gran enfoque, entonces ahí se creía de que es con el que el gobierno de México tenía el pacto, ¿no? Más con ellos porque no se le daba tanto enfoque. Entonces, con esto sucedido de hoy, eso rompe ese esquema. Entonces, un ejemplo del que hablábamos hoy temprano era con el cartel de los Zetas, como cuando cayeron los líderes se dividieron y ahora siguen operando ahí en Tamaulipas y ya son varios grupos. Entonces, eso es lo que se cree de que va a suceder, de que con esta ruptura ahora probablemente se divida entre varios grupos y vaya a continuar la inseguridad, la violencia a corto plazo. A largo plazo ya está por verse cómo se van a reestructurar y quién va a tomar las riendas de este vacío que ahora se encuentra. Entonces, es lo que yo he estado viendo y lo que he ido platicando con analistas acá de Estados Unidos, de que a corto plazo va a continuar la violencia y vamos a ver cómo se reestructuran estos grupos delictivos. Qué difícil, la verdad, los escenarios que se vienen o que se aproximan. Mi estimado Daniel, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que sea un culiacanazo en Jalisco? ¿Lo ves de esa manera? ¿Ves que esto prolongue? ¿Cómo sientes la respuesta del gobierno del Estado? ¿Tiene la capacidad el gobierno del Estado y la Federación para controlar un posible culiacanazo ahí en Guadalajara, Zapopan, pues, en todo el Fíjate estado, vaya? que sí, es muy interesante lo que dices. Yo creo que el Estado no dimensionó el poder que le estaba dando el narcotráfico. Es decir, si bien es cierto que ya teníamos este problema endémico, por decirle así, del crimen organizado dentro de las estructuras económicas, sociales, culturales, pues la realidad es que sí se exponenció desde el 2018 para acá, ¿no? Hablábamos ahorita de Xiao, en que existía de facto otra vez la percepción de que era uno de los líderes más protegidos del gobierno, pues porque no se le tocaba tanto, parecía que ahí había ya una sinergia muy trabajada, y justo derivado de esta presión de la que hablaba en mi anterior participación, ahora pues se rompe todo el equilibrio que habían logrado gobierno y narcotráfico. Ahí sí sería interesante ver cómo se solventa desde la presidencia de la República esta herida que va a quedar abierta. Vimos cómo el despliegue de la seguridad nacional, de la Guardia Nacional, del Ejército, es insuficiente. Es decir, si el operativo hubiera sido, hay dos lecturas aquí. El operativo es exitoso para Donald Trump y para el gobierno de los Estados Unidos, pero es un fracaso rotundo para el gobierno de México. A ver, Estados Unidos logró lo que quería. El problema es que el Estado de México, el Estado del gobierno de México, que representa, quedó desnudo ante la incapacidad operativa de resguardar el principal activo que tiene cualquier gobierno, la vida de su gente. Entonces, yo no veo cómo vayan a evitar un culiacanazo. Es más, me parece incluso un poco más viral que el culiacanazo, porque aquí estamos hablando que estas células han replicado los actos de violencia en cuestión de horas fuera del estado de Jalisco. Hablamos de Michoacán, hablamos de Querétaro hace rato, y esperemos no hablar de otros estados. Pero me parece que es el fracaso de la Guardia Nacional, del Ejército como tal, y también de la Presidencia de la República. Ahora, creo que está en un dilema bastante complicado. Insisto, va a tener que quedar bien con Estados Unidos con la entrega de algunos narcopolíticos, pero también va a tener que quedar bien
con quienes han sido sus principales canales de financiamiento en las contiendas electorales. Entonces, muy complicada la tiene Claudia Sheinbaum. Bastante, 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 bastante. Yo creo que estás tocando puntos neurálgicos, mi querido Daniel. Efectivamente, son varias lecturas, ¿no? Una la de Estados Unidos, otra la de México, otra la de la sociedad. Y vimos las lecturas que se están viniendo dando en las microrregiones, ¿no? Donde estoy yo, en el sureste, pues se percibió la noticia de manera muy como que no terminamos de creer lo que está sucediendo y el impacto real todavía no lo hemos medido. Y además, creo que fue una pésima estrategia de comunicación del gobierno de la federación. No dijo nada, no avisó nada. En fin, ¿no? Nos fuimos enterando por un tuit que sacó Defensa, la cuenta de la Defensa, Sedena, y además muy, pues, no de manera muy puntual. Se antoja que a lo mejor la complacencia inmediata se dio esa ventana de oportunidad, se hizo el operativo, se atacó el operativo. eh, Definitivamente me queda claro que abatir al Mencho no era el objetivo, sino traerlo de alguna manera en vida, ¿no? Eh, si no se dio el operativo como quisieron que se diera, ya baten al Mencho, entonces el infierno puede ser mayor. Y yo creo que será mayor si hubiera sido capturado en vida como fue, por ejemplo, el Chapo, ¿no? Y eso yo creo que tiene graves implicaciones para lo que tú bien señalas, junto con Aude, ¿no? Que ha sido que el ecosistema que estaba muy contenido, por ejemplo, en Culiacán, cuando ocurrió lo del Chapo, aquí explotó, ¿no? Aquí no fue una implosión, sino fue una explosión que tuvo eh, una onda expansiva en los estados aledaños, ¿no? Y que puede continuar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Tashiro? Eh, Coincido en que esto tiene una magnitud muy similar, pero creo que hay dos enfoques bien diferentes. En el Culiacanazo, el enfoque era rescatar a Ovidio. Por eso fue central, por eso hubo esa implosión dentro de, ¿no? Era rescatar a Ovidio, presionar a las autoridades para que lo soltaran, y en este caso, pues ya no había a quien rescatar, solo tomar represalias, y es por eso que esto se vuelve Pero se todavía sabía muerto, más porque peligroso. ¿Sí? se sabía muerto, Tashiro, Se pero que te sabía interrumpo. mucho. Bueno, porque incluso Ahora, dentro de la comunicación interna, incluso sacaron en algunas páginas, por ejemplo, capturas de WhatsApp donde se decía que querían que se regresara el señor a las 12 del día. Entonces, yo no estoy certero si, por ejemplo, todas las fuerzas del cártel de Jalisco tenían conocimiento en ese momento que ya estaba abatido. porque Más si dices que estuvo que lo llevaron vivo todavía a este helicóptero, ¿no? efectivamente, la comunicación o lo que se sabe dentro de es que pues ellos pretendían recuperar el cuerpo del Mencho. Esa fue la primera intención. Sin embargo, aquí se vuelve todavía, hay dos preguntas que se generan con esto. Una es, ¿a quién le convenía que el Mencho estuviera muerto? Obviamente al gobierno mexicano, obviamente a Claudia Sheinbaum, a Omar García Harfuch y a todos los narcopolíticos. A ellos les conviene que el Mencho estuviera muerto, porque con él se van claves, pagos, se van transacciones, se va información de a quiénes se les estaban pagando, quiénes son los aliados, y sobre todo el tema del huachicol fiscal. Porque recordemos quién era el socio de Adán Augusto y la Barredora en el tema del huachicol fiscal. El cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Y quién es el principal? Pues bueno, el Mencho. Eh, ya tienen a los operadores financieros en Estados Unidos. Imagínate la peligrosidad para el Estado mexicano, representado por Morena, de que Estados Unidos se llevara vivo a Nemesio Ceguera.
¿Qué podría Pero declarar? también capturan a dos de sus hombres más cercanos, Capturan Auden. a los dos guardaespaldas, Pero a dos bueno, de sus guardaespaldas, que pues a final de cuentas no sabemos qué tanto pudieran llegar a saber. Y al final de cuentas podrían llegar a ser peligrosos, pero también están heridos. Entonces, aquí una de las preguntas es esa. ¿A quién le convenía la muerte de Nemesio Ceguera? Y por otra parte, lo señaló, lo señaló Daniel, ¿no? Se, este golpe sorpresa, porque, perdón, fue Auden, el Mencho era una de las figuras más protegidas del narco mexicano. Casi no se mencionaba, se le trataba de mantener a la sombra, como si el gobierno mexicano no le conviniera que se mencionara, que se tocara el tema del Mencho, que saliera a la luz. Sin embargo, es al que persiguen y abaten. Hubo desde hace 2 o 3 días noticias falsas o fake news de que ya lo habían agarrado, de que había operativos y todo eso se negó por parte de la autoridad. Se declararon precisamente como fake news desde el día 19 de febrero. Después el 20 de febrero se dieron otra serie de presuntas señalamientos de que se le había capturado a Nemesio Ceguera en Michoacán. Sin embargo, pues bueno, todo esto fue negado por las autoridades y este 22, pues bueno, cae abatido, ¿no? Entonces, se antoja como un muy buen trato para la autoridad mexicana que tiene mucho que perder en materia de información y de credibilidad, porque ya estaban perdiendo el discurso, ya estaban perdiendo el poder de la narrativa, de controlar la narrativa. Con esto, lo controlan, lo controla. ¿Crees que Omar García Harfuch, Tashiro Auden, lo recupera la narrativa, le recupera la narrativa a la presidenta, a la administración con esto? le da un respiro, pero a como lo manejaron, ese, ese, ese ápice de control que tenían, o ese momento para poder controlar la narrativa, lo perdieron porque no lo supieron aprovechar. Desde mi perspectiva, no sé qué opinen Auden y Daniel. Y Daniel, ¿qué opinan ustedes, Auden, Daniel? Pues mira, yo creo que sí, tuvieron una oportunidad de oro para vender esto como el combate real al crimen organizado y tal, pero es que el problema es que en materia de comunicación, a ver, hubo un desfase de tiempo. La presidenta tuvo acercamiento con la prensa en un meeting que estaba haciendo, le preguntaron al respecto, bueno, parecía que gobernaba otro país, no tenía idea de lo que estaba pasando en México. Entonces, por esa parte, muy mal, porque se perdió la prontitud que hubieran tenido para dar este balazo en cuanto a la narrativa, apropiarse de la discursiva. Y cuando lo conectas con los hechos, que al final es lo que ve la gente de a pie, pues es que, insisto, no puede parecer exitoso un operativo que deja a la población encerrada en sus casas, que pone en riesgo sus vidas. Entonces, me parece que fue una falta de pericia como tantas que han tenido. Y bueno, no sé qué piensa Audi. Sí, de hecho estoy de acuerdo completamente con ustedes, con la narrativa de que la estaba perdiendo la administración de Claudia Sheinbaum. Acá en Estados Unidos ya se escuchaba muy fuerte de que el secretario Rubio ya iba detrás de narcopolíticos, ya no era suficiente revocarles la visa, que ahora ya era tiempo de ir detrás de los narcopolíticos que estaban financiando o coludidos con el crimen organizado. Entonces, creo que llegaron a este punto donde quizá Estados Unidos le dijo a México, ya tenemos toda esta información contra narcopolíticos, o nos entregas a El Mencho o vamos tras los verdaderos narcopolíticos. Y yo creo que fue eso lo que forzó al gobierno de México a actuar de esta manera, junto igual con la inteligencia de Estados Unidos, que ya lo tenían todo rastreado. Y es lo que yo he estado viendo y que quizás haya sido lo que impulsó a México a actuar de esta manera y que creo que nos sorprendió a todos este domingo. Y complementando lo que dice Auden, no perdamos de vista a Dan Augusto, ¿eh? Ha tenido
ha tenido un bajón del escenario del público, han tratado de mandarlo a otros lados, obviamente le quita poder político, pero en política nada es coincidencia. Entonces me parecería que esto incluso puede ser parte de la red de protección que tiene Adán Augusto desde Palenque. Sí, yo creo que el entramado, incluso es que yo creo que fue tan fuerte este evento que no sabemos realmente dónde va a ser el epicentro, ¿eh? El epicentro del temblor o de este sisma, porque, a ver, definitivamente lo, lo va a ver en Palenque, lo va a ver en Palacio Nacional, lo va a ver en las relaciones bilaterales, lo va a ver incluso en grupos de Morena, ¿no? Como tal. Y yo creo que cada lectura va a ser muy interesante en estas fechas. Yo creo que el gran perdedor aquí es eh, eh, definitivamente es el gobierno mexicano. Yo no lo veo tanto así como lo está viendo Tashiro, en el sentido de que eh, ahora, ¿qué van a tener que hacer? O sea, la narrativa yo no veo que la rescaten. Sí, en eso coincido con ustedes, en donde fue un suspiro. La ingobernabilidad, ¿qué es lo que nos interesa? Va a crecer. El hecho de que se haya detenido y abatido al Mencho no va a dar más seguridad, sino va a ser todo lo contrario, va a crear en el muy corto plazo mucha inseguridad y además incertidumbre, y con esa incertidumbre la ingobernabilidad. Entonces va a estar bien interesante. Vamos a la lectura que va a pasar. Sí, efectivamente, Adán Augusto es el grupo junto con Palenque, pues es el grupo que más vulnerable ahora va a estar, ¿no? Porque, pues bueno, o sea, no es la parte del huachicol únicamente, sino también este, toda el- todas las ligas que hubieron durante el sexenio pasado, que además se pensaban que iban a estar fracturadas cuando capturan al Mayo, o entregan al Mayo, ahora ya con este personaje abatido, ¿quién más queda? ¿Quién más queda, no? O sea, pues, Iván Archibaldo, pero Iván Archibaldo no tiene ni siquiera la magnitud que tiene el Chapo y el Mencho, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Tashiro, en Mira, ese sentido? hay dos cuestiones. Se nos olvida que la mano que mece la cuna detrás del Mayito Flaco son los hermanos Cabrera. Los hermanos Cabrera son los que están detrás del telón. Entonces, a ellos son quienes les podría interesar tomar el control de las acciones de Nemesio. Esa es una muy importante. Ahora, esta muerte debilita la alianza con Iván Archibaldo y pues le da mayores posibilidades al cartel de Sinaloa en la facción de los Mayos para poder ganar esta guerra. Porque recordemos que su facción, la facción de los Mayos, está reforzada por los hermanos Cabrera, además de por el otro Chapo, ¿no? Entonces, esto genera pues un parteaguas muy importante en esta zona. Por otro lado, tenemos que la salida del Mencho genera una inestabilidad, no solamente en materia de seguridad, un vacío de poder. Y este vacío de poder es no solamente en el área de Jalisco, en el área de Michoacán. El, el Mencho era adorado casi al estatus de Malverde. O sea, las personas que lo siguen o que lo seguían, era un endiosamiento tremendo que tenían con el Mencho. Por lo Más cual, incluso que con el Chapo en su más, época. más arraigado todavía que con el Chapo, porque son personas del mismo sector, son personas, eh, pero a nivel nacional. O sea, esto no era solamente una partecita como por ejemplo el Chapo en Sinaloa, o en los lugares donde ayudó a construir colonias o donó dinero. El Mencho era eso a nivel nacional, en muchísimas áreas. Entonces, eh,
si bien hay esto, lo podemos ver, ¿no? En los videos de las Fuerzas Especiales Mencho, donde podemos ver un desfile de más de 50 vehículos blindados y más de 400, 500 personas armadas hasta los dientes, todos dispuestos a dar la vida por el Señor de los Gallos. Entonces, están educados a la manera kamikaze porque el cartel Jalisco Nueva Generación es conocido por traer eh, capacitadores directamente de Medio Oriente, de estos que operaban en Al Qaeda y con Osama Bin Laden, los recuperan y los traen para educar a sus destazadores aquí en México. Ese es el tipo de idealismo que tienen, poder morir por el líder. Entonces, es muy, muy peligroso porque viene un mundial y porque estamos seguros que en el área de Jalisco y en las sedes olímpicas se podría generar un caos de seguridad que va a terminar señalando o dándole la razón a lo que hemos señalado desde hace un tiempo y lo que muy bien están puntualizando Auden y Daniel. Este es un premio que no fue un premio. Morena piensa que ganó, pero lo único que están obteniendo es tiempo, porque Estados Unidos jugó muy bien sus piezas. Se llevaron al Mencho por las buenas o por las malas, y además ha quedado expuesto al sistema narcoterrorista de México, porque quienes le siguen al Mencho no van a estar contentos porque los políticos que están ligados a ellos no protegieron a su patrón. Entonces, vienen las represalias y las represalias van a ser contundentes en contra de los narcopolíticos que están ligados al cartel Jalisco Nueva Generación. Muy posiblemente contra ellos es donde se centre la violencia, pero mientras tanto, pues la burra no era arisca, le hicieron los palos y por ello toda la sociedad va a permanecer en casa, como bien lo dijo Daniel, en un autoenclaustro, mientras esta cosa se resuelve. Y es imposible que un Estado de Derecho, yo lo he señalado varias veces, la facultad máxima de cualquier gobierno es la administración de la violencia para protección de los que en su Estado de Derecho habitan. Entonces, cuando pierde eso, cualquier gobierno pierde la capacidad absoluta de gobernar. Les hago una pregunta, Daniel y Auden. En esta guerra pírica que menciona Tashiro, donde se pierde más ganando que perdiendo, ¿qué creen, Auden, que sea el paso lógico de la administración de Trump ahorita pues, no ha salido Trump, va a tener que salir en algún momento, ¿no? Por una parte, y por otra parte, Daniel, en México, ¿cuál crees que sea tú la respuesta con miras al mundial? O sea, realmente estamos en las condiciones para llevar a cabo el mundial. Primero empezamos contigo, querido Auden, y luego vamos con Daniel. Pues es interesante estar concatenando todo esto que se está venido diciendo. Sí, mira, pues hace rato mencionaba que estaba monitoreando las fuentes aquí en Estados Unidos, la prensa, y de hecho, gobernantes, nadie ha salido a dar alguna publicación, tal como el presidente, el secretario Rubio, ni el embajador Johnson, no he visto nada de él tampoco. Y creo que también están monitoreando la situación o están detrás de platicando en comunicación con el gobierno mexicano, pero está por verse con qué van a salir, cuáles van a ser las declaraciones de ellos, las versiones de ellos. Ya vimos que la versión mexicana es de que Estados Unidos ayudó con la inteligencia. Y entonces está por verse cómo se va a desarrollar esta violencia en México, si es que así va a ser a corto plazo, así como lo estamos analizando nosotros, y si Estados Unidos va a tener algún papel en eso. Sabemos que Claudia Sheinbaum ha dicho que
que México es soberano y no va a permitir que fuerzas de Estados Unidos pisen el suelo mexicano, pero creo que si la situación se pone tan violenta, creo que Estados Unidos puede tomar esa postura de que puede entrar a México y dar soporte, especialmente si se encuentran ciudadanos americanos en áreas turísticas que están actualmente en México. Entonces, esto está por verse y hay que monitorear esas cuentas de estos oficiales. Sí, es correcto, ¿no? Yo creo que la narrativa de la soberanía encubierta ya quedó muy rebasada, ¿no? Ya difícilmente va a poder mantener ese discurso de un Estado soberano, ¿no? Y más, como dices, cuando en miras del Mundial o no se podría tener ese control para llevar, o se cancela, o de plano, ¿qué pasaría, Daniel? Tú ves al gobierno del Estado y al gobierno federal con la capacidad, no solamente con la capacidad operativa, generando la confianza de la sociedad para ir a ver un partido de fútbol. Que va a ser muy interesante lo que diga la FIFA, ¿no? No tanto la lectura política, pues ya la tenemos acá. Es evidente que no hay las condiciones de gobernabilidad, pero es que ni siquiera hay infraestructura. En el caso de Ciudad de México hay un retraso impresionante en el tema de infraestructura de cara al Mundial. En Guadalajara, que era una ciudad donde sí le habían echado ganas, por decirle así, en construir con un buen tiempo de anticipación la infraestructura, la modernización, pues el problema principal, que es la seguridad, hoy enfrenta una crisis importante. Entonces pienso yo que va a ser muy interesante la lectura que le dé la FIFA de esto en una gestión de riesgos humanos, más que políticos o económicos, es una gestión de riesgos humanos. Tenemos en puerta varios eventos en México, en la ciudad, también en los estados, y creo que ahí va a ser muy interesante saber si el gobierno se siente con la capacidad de responder a estos compromisos. Hace poco hablábamos también de un concierto de Shakira en la Ciudad de México, que parece que todo este engranaje de eventos obedece justo a tapar esta crisis de gobernabilidad que estamos enfrentando, pero sí cambia la dinámica. El gobierno no va a aceptarlo, estamos acostumbrados a que tratan de matizar todo sin un ápice de verdad. Entonces creo que aquí corresponde más un ejercicio de los privados, en el caso del Mundial de Fútbol, concretamente de la FIFA, de su lectura de riesgos. Porque en cuanto a lo gubernamental, pues sabemos que habrá una irresponsabilidad total, van a decir que sí se puede, aunque no se puede, ¿no? Fíjate que es sumamente interesante lo que estás diciendo y me gustaría concatenar esto con la publicación que hace Reuters, ¿no? Pues, habla sobre el Joint Interagency Task Force Counter Cartel, ¿no? Y lo voy a traducir literalmente, que se crea recientemente para identificar, mapear y desarticular redes criminales transnacionales a lo largo de la frontera. La fuerza aportó inteligencia estratégica clave, aunque la acción táctica, dicen, fue ejecutada por autoridades mexicanas.